de Cristina. Hay que titular. Hay que titular así. Sí, sí. Que después aparte resulta que no era ningún brasileño, estaba bastante vinculado con otros personajes. Preguntémosle qué piensa sobre todo esto a Miriam Bregman, que está en línea. Miriam, se nos va acabando el programa, pero no queríamos dejar de hablar con vos antes de terminar. Contame qué estás viendo de estos días, de estos momentos que parecen tener un carácter histórico, ¿no?, en nuestro país. Sí, la verdad que sí, me parece un hecho sumamente grave lo que se está viviendo, lo que puede pasar. Y recién recuperaba algo que me parece que no hay que perderlo de vista, por lo menos desde el punto de vista desde donde yo entiendo lo que está pasando en nuestro país y por qué esta celeridad del Poder Judicial y por qué tanto interés en condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Creo que hay que recordar que el 21 de marzo Marco Rubio le prohíbe el ingreso a Estados Unidos por hechos de corrupción. Es decir, sin que esté firme la condena en Argentina, Estados Unidos ya se pronuncia marcando la cancha. En un gobierno de Trump, que si vos le aplicás la legislación que quieren aplicar en Argentina, Trump nunca podría ser presidente, ¿no? Ficha limpia no tiene. Pero me parece que hay que analizarlo más en ese sentido, en un contexto regional, donde Estados Unidos ha utilizado toda la legislación que tiene que ver con corrupción, con inhabilitación para los cargos públicos y demás, como lo hizo en el caso de Lula también en Brasil, para buscar gobiernos que sean agentes directos del capital financiero internacional, que no puedan tener ninguna presión popular que los lleve a tomar algún otro tipo de medida, etcétera, etcétera. Me parece que cuando uno lo enfoca más desde arriba, empieza a entender por qué esto es algo que se repite y aparece como un mecanismo de control, porque mirado desde la Argentina yo tengo una opinión muy clara. Yo creo que hechos de corrupción hubo, eso no lo niega ni la propia Cristina Fernández, es decir, no está en discusión. El problema es para qué se utilizan estos mecanismos y por qué esta causa fue un recorte de la realidad tan alevoso, ¿no? Que tampoco es exclusivo, lo veo en el caso de los compañeros del Polo Obrero, donde se decide también investigar, perseguir, castigar con una celeridad que jamás tuvimos en ninguna de las causas donde acusamos a los genocidas, por ejemplo. Ni les cuento las causas donde querello contra civiles que participaron del genocidio, no tenés la suerte ni que llamen a una indagatoria. Miriam, con respecto a eso, digo, esto que decías último tiene mucho valor también, le contamos a la audiencia por si alguien no está al tanto de que has sido defensora también, ¿no?, de víctimas en materia de derechos humanos, pero te pregunto sobre todo esto, ¿en qué instancia, y que es un poco la pregunta de esta mañana, en qué instancia crees que entramos en nuestra democracia, si es que le podemos seguir llamando así, si esto se termina de confirmar por parte de la Corte Suprema? ¿En qué momento de la historia crees que entramos de la pseudodemocracia o como lo querramos llamar? Bueno, yo creo que las democracias capitalistas y fundamentalmente desde la crisis económica del 2008 no es un fenómeno en Argentina, sino que se han degradado muchísimo. Hay un aumento del autoritarismo, de las autocracias en el mundo, de las restricciones, porque no solo se utiliza la acusación de corrupción para gobiernos o para funcionarios de gobiernos, como lo que hablábamos recién. También está la acusación de terrorista para todo aquel que se opone a una política. Recordemos a Bullrich y Stornelli el 12 de junio, diciéndole terroristas a quienes se manifestaron contra la ley base, o en este momento estuve en Francia acompañando a mi compañero Anas Kassib, dirigente ferroviario de nuestra corriente hermana en Francia, que denunció el genocidio en Palestina y ahora va a juicio con unos cargos de alentar, de apología del terrorismo brutales. Entonces, hay todo un avance ante un sistema económico y social donde lleva a las masas cada vez a vivir en mayor degradación, con graves problemas, donde vuelve la guerra en el centro de Europa y montones de temas que podríamos analizar. Hay una restricción. En Argentina esto claramente es un avance antidemocrático feroz. Yo lo veo como un avance antidemocrático muy, muy grande, donde ya el pueblo, que tiene muy pocas posibilidades de participación política, donde desde la propia Constitución te indican que todos son delegados, ¿no? Donde vos no podés, tenés que delegar en tus representantes y vos no podés prácticamente incidir en nada más que ir a votar con los candidatos que solo ellos deciden mostrarte cada 2 o 4 años. Me parece que esto es un salto aún mayor en la restricción política y participativa del pueblo, que tiene derecho como mínimo a decidir quién es su candidato o candidata. Ya es algo elemental, y esto lo digo desde haber sido opositora siempre
a Cristina Fernández de Kirchner, de haber manifestado, de haber recibido bastantes palos también en algunos de sus gobiernos. No lo hablo desde ninguna coincidencia política o ideológica, pero eso no me impide ver en qué realidad estamos avanzando y que todo avance antidemocrático indefectiblemente se vuelve contra el pueblo trabajador. Miriam, te agradecemos mucho estos minutos con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande y te volvemos a llamar, así seguimos profundizando, ¿dale? Por favor, muchas gracias a ustedes. Abrazo Gracias, grande. Miriam. Abrazo. Ahí estaba Miriam Bregman, una de las principales dirigentes del FIT. Con una gran claridad, Miriam. Sí, El sí. análisis de dónde se pone. Mirá esto desde Washington y se entiende claramente. Bueno, como dijo Cristina, si me pasa algo, miren al norte. Mira al norte, y ayer dejó un título también con eso, que es que en algún momento se formaban en la Escuela de las Américas, ahora se forman en las escuelas de Derecho y de Economía, ¿no? De Washington, de Miami, etcétera, etcétera. Y de comunicación política. Y de también. comunicación política también, es verdad, sí.